¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Damos gracias a Dios por poder compartir este tiempo juntos. En esta oportunidad me gustaría que podamos retomar o volver a compartir un versículo que hace unos días atrás compartió Jocelyn, ¿sí? En relación a nuestra dependencia hacia Dios, ¿sí? Como Él es nuestra fuente de energía, nuestra fuerza. Esta promesa que Él nos deja, ¿verdad? De que todo lo puedo en Cristo, en nuestra relación con Él, no en algo autorreferencial, no en lo que yo puedo por mí mismo, sino en lo que yo puedo a partir de la voluntad de Dios, a partir de mi relación con Él, a partir de su deseo, a partir de depender pura y exclusivamente eh, de Él. Ahora yo este versículo también lo pensaba desde el punto de vista de cómo nuestra relación con Él define quiénes somos, define nuestra identidad y cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Pablo se veía a sí mismo como una persona capaz, todo lo puedo, yo soy capaz de. ¿Sí? Volvemos con esta aclaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy capaz de en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y Él lo manifestó en su vida. Transformó el discipulado, transformó ciudades, pueblos, y todo eso lo pudo porque era la voluntad de Dios y porque Él confiaba plenamente en Dios. Pero yo pensaba en otro personaje también, ahora del Antiguo Testamento, que es David, el cual también pudo dar cuenta de cómo su identidad estaba pura y exclusivamente determinada por las experiencias que había tenido con Dios, por lo que Dios había hecho en su vida. Él podía decir de sí mismo cosas muy particulares que ojalá cada uno de nosotros podamos decir de nosotros mismos, porque es la voluntad de Dios. Ahora él las podía decir porque había sido testigo y le había dado valor a lo que Dios había hecho en su vida. Antes quisiera que podamos recordar también juntos un versículo que es un versículo que nos choca, que como seres humanos, que a nuestra carne no le gusta, que es justamente el opuesto del versículo anterior, ¿no? Que es una advertencia. El de Filipenses es una promesa, ¿verdad? Nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿no está Cristo? No pueden nada, ¿eh? Juan, capítulo 15, en el final del versículo 5, dice, lejos de mí, nada pueden hacer. Esto es terrible para el ser humano, esa sensación de impotencia, la sensación de incapacidad es una de las peores experiencias que puede vivir. ¿Sí? Sentirse incapaz, sentirse inútil, sentirse impotente es una de las experiencias más angustiantes. ¿Sí? Genera un vacío, una herida en nuestro interior, un menosprecio, ¿sí? Hacia nosotros mismos, nos sentimos menos, nos sentimos incapaces de vivir la vida, de enfrentar la vida. Señor Jesús nos estaba advirtiendo, van a experimentar todo eso si están lejos de mí. Con este personaje, con David, vemos justamente todo lo contrario. No importa lo que pasa a mi alrededor, no importa lo que mi alrededor me diga, no importa cómo me defina mi alrededor o lo que vea a mi alrededor de mí, lo único que me importa y lo único que va a definir quién soy yo es lo que Dios ve de mí y lo que Dios hace conmigo y en mi vida. Cuando David tiene que enfrentar a Goliat, todas las personas que estaban a su alrededor le decían que no podía. Una frase sumamente dolorosa, como decíamos antes. Una frase sumamente dolorosa para cualquier ser humano. Que alguien nos venga a decir vos no podés, es como una sentencia, como algo que nos marca y que podría llegar a definir nuestra identidad. Lamentablemente, esto es algo común de ver, ¿sí? En el consultorio, pero en la escuela también, ¿sí? Ahora, a David le pasó.
Y sin embargo David no le movió un pelo. Sus hermanos le dijeron, ¿qué haces acá? Vos no podés, andate, volví a cuidar las ovejas. ¿Sí? ¿Qué viniste a ver cómo fracasamos? Lo cuestionaban, lo apuraban. David se dio vuelta y se fue. ¿Cómo puede ser que nadie esté enfrentando a este filisteo? Nadie se anima, le decían, nadie quiere ir. Yo me pongo en la cabeza de la gente que estaba ahí, por supuesto. Era una amenaza que nunca habían enfrentado, tendrían miedo, pero no era lo que le estaba pasando a David. Todo lo contrario. David, de una, podríamos decir, quería ir a enfrentarlo con la plena seguridad de que lo iba a matar. No era ir a probar, bueno, yo me la rebusco en el momento, o yo lo distraigo, ustedes pegan un flechazo. No, no. Yo voy, me paro delante y yo lo mato. Saúl mismo lo frena, dice, vos no podés ir. Y fíjense lo que David le dice a Saúl, en el versículo 34 del capítulo 17 de 1 Samuel. Tu siervo, o sea, yo mismo, quien habla, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, o sea, yo mismo quien habla, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjense cómo habla David de él mismo. Él podía decir de él mismo, yo que me pongo adelante, lo mato. Lo mato. Fuera lo que fuera que se me ponga adelante, lo mato. ¿Sí? Uno hasta acá podría decir que es seguridad que sentía en sí mismo. Sí, pero no por quién era él, sino porque su identidad estaba pura y exclusivamente, como dijimos antes, basada, sostenida y definida por lo que Dios había hecho en su vida, por el poder que Dios había derramado en su vida, en su existencia. El versículo 37 es muy claro. Dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Yo mataba al oso, pero porque Jehová me estaba librando de él. Yo mataba al león, pero porque Jehová me estaba librando de él. Yo voy a matar a Goliat porque Dios me va a estar librando de él. Fíjense esa relación tan directa entre lo que él era, lo que él podía hacer, porque Dios estaba con él, porque Dios lo estaba sosteniendo, porque era Dios quien lo estaba llevando hacia adelante. Cuando nosotros miramos en nuestra vida, en nuestra propia historia, y miramos hacia atrás, ¿qué podemos decir de nuestro Dios? Cuánta misericordia, cuánto poder, cuántas cosas imposibles podemos ver en nuestra vida, ¿verdad? Y que definen nuestro presente, que definen quiénes somos, que definen todos esos hechos, todas esas experiencias, todas esas situaciones, por más chiquitas que sean, o muy grandes, ¿sí? Cada uno podrá hacer un recuento totalmente distinto de su propia vida, por supuesto. Pero cómo definen nuestro presente y definen quiénes somos. Ojalá cada uno de nosotros, así como Pablo y así como David, podamos decir de nosotros mismos, yo puedo, porque Dios está conmigo. Yo puedo ir para adelante, porque Dios está conmigo. Yo puedo superar esto que está preocupándome, poniéndome triste, angustiándome, que en apariencias no podría resolver, pero que lo puedo hacer porque Dios está conmigo. Este es un tiempo que para muchos podría llegar a ser una crisis. Lo que viene más adelante podría llegar a ser una crisis. Ahora, más adelante, Dios está con nosotros porque ya lo ha estado. Como iglesia lo podemos decir. Si Dios nos ha sostenido en momentos tan duros, en momentos tan inciertos, ¿no nos va a sostener ahora? Ojalá cada uno de nosotros podamos recordar esas misericordias, ese poder, para hoy cada uno de nosotros poder decir, yo puedo, porque Dios me libra. Dios los bendiga, hermanos. Ojalá esta palabra haya sido clara y si no, los invito por supuesto a que a partir de estos versículos ustedes mismos puedan sacar
sus conclusiones, pero que realmente sea de bendición para cada uno de ustedes. Que estén bien. Hola, buenos días, espero que todos se encuentren bien. Y yo en esta mañana quería compartirles sobre las pruebas de Job, la paciencia que tuvo Job en las pruebas. Ya que estamos todos nosotros pasando distintas pruebas, distintas circunstancias en esta pandemia, eh, uno siempre se acuerda de Job, especialmente en las pruebas que él padeció. Y en Job, capítulo 1, versículo 8, vamos a ver qué es lo que opinaba Dios sobre Job. Dice de que era un hombre, el mejor hombre de la tierra, era un hombre intachable, de absoluta integridad, tenía temor de Dios y no solo eso, sino se aparta del mal. O sea que era un hombre totalmente íntegro para Dios. ¿Qué pasa? Satanás cuando vio lo que Dios opinaba de él, le dijo, mira, si pensás esto que es un hombre tan íntegro, ¿por qué no lo pones a prueba? Si realmente es como vos decís. Y Dios permitió esto. Y vamos a ver en el capítulo 1, versículo 13 al 17, que nos cuenta que Job era un hombre muy rico, pero Dios permitió que perdiera todos sus bienes, que no le quedara nada. Así que esa fue su primer prueba, que al tener todo se quedó sin nada. Y yo decía, bueno, ¿cuántos de nosotros nos quedamos sin trabajo o no tenemos trabajo? O vos por ahí tenés una empresa, no te está yendo bien, o no sé, o tú, pueden ser distintas situaciones, perdiste tu casa o perdiste, bueno, cada uno sabremos qué es lo que estamos padeciendo en estas pandemias. Pero Dios a Job le permitió esto. Y no solo eso, sino que en el versículo 18 y 19 dice de que él tenía 10 hijos, y hubo una catástrofe de la naturaleza y él perdió en esa catástrofe, murieron sus 10 hijos. O sea, dos pruebas fuertísimas que pasó Job, que Dios le permitió. Así que una prueba imaginable, perder todo y a su vez perder sus hijos, que debe ser el dolor más grande que pueden tener los padres, ¿no? Perder sus hijos. Pero ¿cómo reaccionó Job? Yo calculo que habrá reaccionado con tristeza. Pero en el capítulo 1, versículo 20 y 21, nos dice que Job dijo esto: el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Fíjense de que no fue con queja, ¿eh? A veces cuando pasamos nosotros pruebas, enseguida a veces nos quejamos y decimos, uy, ¿por qué, Señor? Al contrario, él dijo, si el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Aceptó estas dos pruebas que el Señor le había puesto. Ahí vemos la prueba en victoria, el haber aceptado lo que el Señor le permitió. Pero no solo eso, sino que vamos a ver otra prueba más, que es la física. En Job capítulo 2, del 1 al 8, dice que Job tuvo una enfermedad en todo su cuerpo, una sarna maligna, dice la palabra, que es como unas llagas que le dan mucha picazón en todo su cuerpo y que dan feo olor. Así que nadie quería estar cerca de Job. ¿eh? Y Job le clama a Dios y le pide que lo cure, pero Dios no lo curó. ¿m? Y vamos a ver en el capítulo 2, versículo 10, que dice cómo reaccionó ante Dios Job. Y se hizo Job una pregunta. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Qué pregunta, ¿eh? Y a pesar de lo que le estaba pasando, no le reclamó. Le dijo, yo aceptaré nada más, y cuántas veces nos tendremos que preguntar. ¿Solamente le alabamos y le agradecemos en el momento que nos da todo? ¿O cuando nos quita, eh, nos olvidamos de Dios y nos quejamos? Acá no se quejó, dijo, bueno,
Hay que aceptar que esto viene de Dios, de la mano de Dios, o sea, y no quejarnos. Y eso es lo que no hizo, no se quejó, de que él tenía que aceptar esta siguiente prueba que padecía. Pero no solo eso, también se desmoronó su matrimonio. Imagínense que venía de varias pruebas, su mujer estaba enfrente de él y no lo acompañó, al contrario, fue una mujer de tropiezo. Y eso a veces nos habla a nosotros como esposas o como esposos, que nos pasan las pruebas y antes de aferrarnos al Señor, por ahí nos quejamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y no somos de bendición. Ella fue una mujer que con resentimiento le dijo, y con rebelión contra él, y se puso en contra de su esposo y de Dios. Y dice que en Job capítulo 2, versículo 9, dice, maldice a tu Dios y mueres, le dice a su esposo. Y ella misma le dijo, ¿de qué te sirve tu fe? Por eso pensemos muchas veces, cuando reaccionamos en la prueba, en los matrimonios, si no reaccionamos mal. Y tenemos que ir a los pies del Señor junto con nuestros esposos o nuestras esposas y decir, bueno, estamos en esta prueba, tenemos que estar juntos para pasarla y pedirle al Señor que nos ayude a soportarla. Y buscar en su palabra, en su oración, aferrarse al matrimonio más todavía y pasar juntos la prueba. Y fíjense cómo le contestó Job a ella. En capítulo 2, versículo 10 dice, hablas como una mujer necia. Terrible que le haya dicho eso, es su esposo. Pero dice que Job seguía aferrado a Dios, no le interesó lo que le dijo su mujer. Pero siguió pasándole cosas a Job. Y dice que Job perdió su reputación. ¿Qué pasó? Dice que antes de todo lo que les había sucedido en estas pruebas, dice que en Job 29, versículo 11, Job decía de él, los que me oían me elogiaban, los que, los que me veían hablaban bien de mí. Suele pasar eso. Cuando está todo bien en nuestras vidas, estamos bien en nuestro matrimonio, en nuestras casas, todos nuestros hijos, parece que tuviéramos la familia perfecta, parece que tenemos más amigos, se nos acercan más. Dice, ¿qué le pasó a él? Dice, luego la gente empezó a hablar mal de Job. Al verlo todo lo que le estaba pasando, todas las pruebas que padecía, dice en capítulo 19, versículo 13 al 16, mi familia me mantiene lejos de mí y mis amigos se han puesto en mi contra. O sea, antes de estar la familia, su esposa, ya sus hijos no los tenían, vaya a saber sus parientes, se habían puesto en contra. Y antes de ir con amor y decirle, ¿qué te está pasando, Job? No, se apartaron de él, hablaban mal de él. Dice que Job hablaba como que lloraba por la situación que él estaba pasando. Y en el capítulo 19:9 dice, me han despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Pero a pesar de la situación, se había despojado de todo, no tenía nada, Dios le había permitido pasar estas pruebas. Dice que en el capítulo 19, versículo 25, Job clama, yo sé que mi Redentor vive. Reconoció que su Señor, a pesar de todo esto, el Señor estaba con él. Pero no solo eso le siguió pasando en su vida. Dice que sus mejores amigos y sus hermanos en el Señor se apartaron de él. Dice que primero sus amigos espirituales, nuestros hermanos, como diríamos, dice que en capítulo 2, versículo 2 y 13, que ellos estuvieron primero acompañándolos en esta situación. Dice que estuvieron 7 días y 7 noches llorando con él,
por todas estas pruebas que estaba padeciendo. Y veían que su dolor era muy grande, ¿no? Dicen la palabra, que estaba acongojado de toda la situación y no la entendía, porque él decía, si yo, como decía el Señor, yo soy un hombre de bien, no he hecho nada mal, no he pecado. ¿Y qué pasó? Pasó algo feo. Empezaron a hablar con Job porque no entendían el problema que él padecía. O sea, ellos no entendían por qué Job estaba pasando todas estas pruebas. Y antes de estar con amor, con cariño, acompañando, orando con él, que empezaron a hablar mal de él. Y lo empezaron o sea, le empezaban a decir, no, habrás hecho algo malo. ¿eh? Dice que lo llenaban a citas y le decían, no, arrepiéntete. Le hablaban con enseñanzas piadosas. Pero dice que en el capítulo 19-21, él les preguntaba, oh vosotros, mis amigos, ten compasión de mí. Pero 2 veces dice, ten compasión de mí. Se sintió juzgado y abandonado. Antes de estar acompañándolos, primero lo acompañaron, pero después cuando vieron todo lo que les venía aconteciendo, dijeron, bueno, lo empezaron al contrario, antes de tratarlo con amor y decirle, bueno, vamos a estar acompañándose en oración, no, dice que al contrario, como que lo maltrataron. ¿eh? Y entonces él se sintió juzgado y abandonado. Pero a pesar de no sentirse acompañado por sus hermanos, ¿eh? dice que él, dice cómo reaccionaba, dice, Job oraba por sus amigos, en el capítulo 42, verso 10. Dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Él antes de ponerse mal por todo lo que sus amigos están haciendo por él y por sus hermanos en la fe, dice que él oró y dijo, bueno, oro por ellos. Y Dios lo restauró. Y por último, vamos a ver la coronación a la prueba. Esta prueba fue la más difícil de Job. Pero a pesar de haber sido la más difícil, fue la más gloriosa. En capítulo 38, el Señor se revela a Job, pero de manera rechazadora. Se manifestó a Job juzgado en el juicio por la palabra y por la tempestad y en persona. Dice que el Señor Jesús, en el momento que fue clavado en la cruz, también se sintió de esta forma. Dice que se despojó de sí mismo, entonces el cielo se oscurece y Dios se revela en él. Vemos la coronación de la prueba. Jesús experimenta lo más difícil y Dios se revela de manera rechazadora en ese momento cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Se aparta su faz de su Hijo. Y Jesús en alta voz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es lo que sentía también Job. Sentía abandono y no entendía por qué estaba pasando estas pruebas. Y el Señor Jesús en su momento también sintió como que estaba desamparado y le dijo, Dios mío. Y dice que Job vio la santa majestad de Dios. Su reacción a todas las pruebas siguió aferrado, a pesar de todas sus pruebas, siguió fielmente aferrado a Dios. Pero ¿qué pasa? Dios se dio cuenta que se había mirado hacia a sí mismo. En capítulo 29, versículo 11, dice, los que, como habíamos leído antes, los que me oían me elogiaban, los que me veían hablaban bien de mí. Él veía de que todo el mundo lo veía bien a él. Y ahí se dio cuenta que justamente no se da cuenta que tenía que arrepentirse, de mirarse a sí mismo. Y se derrumbó Job. Se miró en lo más íntimo de su ser
ante la presencia de Dios. En capítulo 42, versículo 5 dice, mas ahora mis ojos te ven. Y en el capítulo 42, verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí se dio cuenta realmente que él se estaba mirando a sí mismo. ¿Y cuántas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y no miramos a Dios? Creemos que hacemos todo bien, que estamos bien con nuestros hijos, enseñamos bien a nuestros hijos, leemos la palabra, oramos, y a veces nos damos cuenta que Dios nos pide que nos miremos por dentro y demos cuenta cómo estamos delante de Él. Y podemos pasar momentos tristes como Job, pero nosotros tenemos que saber que Dios permite nuestras pruebas en nuestra vida, que a veces no entendemos nuestras pruebas, pero aprendamos que Job amó a Dios a pesar de sus circunstancias. Era un hombre íntegro. Aprendamos a ser hombres y mujeres íntegras para Dios. Y en Santiago, quiero terminar, en Santiago capítulo 1, del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Creo que la vida de Job ha sido terrible si la miramos humanamente, pero fue un hombre íntegro. Solo tenía que mirarse y decir, Señor, estoy aquí, no me tengo que mirar por lo que me miran los otros, sino mirarme en vos. Y decir justamente que nuestras pruebas tienen que ser con paciencia, esperar en el Señor y saber que si Dios lo permitió, por algo es en nuestras vidas. Que estos pocos pensamientos sean de bendición, como fue bendición para mí, para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.